Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Programa número 39 de la temporada número 15, año 2024 de Al Carajo. A partir de este momento empezamos a desplegar la agenda de política y cultura latinoamericana, país por país y región por región, en voz propia, en ida y vuelta con las radios comunitarias campesinas e indígenas del continente, y ponemos como eje central de este nuevo viaje la profunda grieta abierta entre los defensores del libre mercado acérrimo y quienes propugnan por un Estado presente para la igualación entre los más vulnerables y los más poderosos. Lectura a nivel local en cada una de las naciones, con las pujas de coyuntura entre los partidos populares y de izquierda y los partidos conservadores, neoliberales y derechistas, pero también a nivel regional. Esos debates se dieron en el mes de noviembre que estamos dejando atrás, en las elecciones en Uruguay, entre el Frente Amplio y la Concertación, en las luchas políticas y sindicales de los distintos países y en los foros internacionales como el del G20, realizado en Río de Janeiro, donde la pseudo rebeldía antiestado la esgrimió Javier Milei, presidente de Argentina, y el antagonismo lo plantearon, entre otros, Lula da Silva, presidente de Brasil, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Este fue el tema con el que peleé con Milei verbalmente en la reunión de los más grandes poderosos del G20, que no aparece en ninguna parte de la comunicación televisiva mundial ni colombiana, por una sola razón. La delegación argentina, a la cual le entregan los videos de su intervención, la escondió, no la publicó. Algo no les gustó de lo que pasó allí. Yo publiqué mi intervención y tiene que ver con este precepto económico y político, que en la humanidad solo avanza ayudándose a sí misma, y que esa idea que hoy pregonan como discurso disruptivo en la televisión argentina no es disruptivo, es un discurso anacrónico de pensar que el progreso del ser humano parte de una competencia de individuos que como átomos aislados tratan de ponerle zancadilla al otro para poder progresar. Y así entre las naciones, y entonces se matan entre las naciones creyendo que ese es el progreso. La humanidad nunca ha podido permanecer en el planeta a partir de matarse a sí misma, sino a partir de ayudarse a sí misma. Ese antagonismo entre Estado y mercado, entre colectivismo e individualismo que cuenta el presidente colombiano Petro, ocurrió en la reunión del G20 en Brasil. Ampliando el análisis, vamos a recurrir en este episodio de Al Carajo a lo que pasó en otro foro, en la Cumbre Iberoamericana, realizada en Cuenca, Ecuador, donde el gobierno neoliberal de Daniel Noboa se quedó prácticamente solo.
ante el ausentismo de la región y también con sus ideas tironeadas hacia la derecha económica. Y también el debate neoliberalismo versus Estado tiene que ver con la soberanía económica, política y territorial. Vamos a recurrir a Juan Francisco Martínez Pería, nuestro historiador de cabecera, para hablar de colonialismo en América Latina, de Malvinas a Puerto Rico, a las naciones del Caribe todavía bajo bandera extraterritorial. Además, Palis Carreira Griot y Mavi Sosa van a contar el cine y la literatura del continente aquí, y como siempre en Al Carajo hacemos enlaces directos para la información, los títulos en desarrollo desde los distintos pueblos, en línea con las emisoras y los colectivos de comunicación comunitaria de toda nuestra patria grande. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística de este Al Carajo Radio. Empezamos a desandar los kilómetros informativos por acá. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. A El Salvador concurrió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por llamado de organizaciones locales que aglutinan a las víctimas de los abusos estatales y policiales que le imputan al gobierno de Nayib Bukele en su llamado programa de combate a las maras y guerra al delito. Representantes de la CIDH se presentaron en el país centroamericano y ninguna autoridad local los recibió ni se prestó a responder sobre esas acusaciones. Informe con el periodista Andrés Puig, integrante de la red ARPAS, la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia pública para evaluar las reformas constitucionales y el Estado de Derecho en El Salvador. El evento marcó la ausencia de las autoridades salvadoreñas. El abogado constitucionalista Enrique Anaya sugirió que los funcionarios salvadoreños no asistieron a la audiencia de la comisión, ya que considera que hay situaciones indefendibles en la gestión presidencial de Nayib Bukele y que tienen temor a dar explicaciones. La Comisión Interamericana necesita escuchar la opinión también del Estado para poder ver el análisis, es decir, en último paso, bueno, sí, ser llamados, hacer reclamos, ver cómo se pueden mejorar algunas cosas, ¿no? Ya la comisión lo dijo en un informe, ¿no?, sobre las violaciones masivas de los derechos humanos. Entonces, en efecto, El Salvador, cuando no asiste, lo que hace es, además de un ejercicio de soberbia, me parece que es un gran error de la diplomacia salvadoreña, ¿no?, al no asistir. Desde la administración actual, esta es la cuarta ocasión que el Estado salvadoreño no asiste. Creo que hay temas sobre los cuales es imposible dar justificaciones. Digamos, los únicos que saben la realidad son esta gente que está en el gobierno, pero especulo que no se atreven a llegar porque saben que pueden ser cuestionados por los comisionados, ¿no?, a que tengan que dar explicaciones. Anaya dijo que actualmente El Salvador está siendo sometido a una dictadura donde el Estado es el causante de desapariciones forzadas debido a que no se informa a los familiares de los detenidos sobre su estado de salud ni el lugar donde se encuentran privados de libertad. Hay que comenzar a llamar las cosas por su nombre. Decimos, tenemos una democracia deteriorada, una democracia erosionada. No, hombre, tenemos una dictadura. No tenemos presidente porque se reeligió inconstitucionalmente. Los derechos humanos no son temas abstractos, son temas de realidad, vida, libertad, salud, educación, derecho a la defensa. Es que no sabemos si la persona está viva o está muerta, porque simple y sencillamente no dan ninguna información. Eso es un delito, se llama desaparición forzada y lo hace el mismo gobierno. Fíjense, ellos reconocen 8,000. Hay organizaciones que dicen que de los 80,000 al menos hay 24,000 inocentes detenidos. O sea, es una monstruosidad. Desde ARPAS en El Salvador les informó Andrés Pin. Al Carajo. Una crónica de la región. En Perú, paros y protestas en el sector salud apuntan al gobierno de Dina Boluarte por el desfinanciamiento de hospitales, baja de salarios y vaciamiento del sistema público. Directamente desde el territorio, compartimos la noticia aquí en Al Carajo con el reporte de Andrés Mamani, periodista del colectivo de Radio Yarabí, de la región de Arequipa, en el sur de Perú. En el Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa se dejará de atender 500 consultas externas por día debido al inicio del paro nacional de indefinido
por los médicos, mencionó el director de este hospital. El funcionario indicó que no dejarán la atención en las áreas de emergencias, salas de operaciones, unidades de cuidados intensivos y las hospitalizaciones. Tras el inicio de la huelga, la atención del nosocomio a pacientes de quimioterapia, radioterapia disminuirán en la mitad, o sea, en 50%, mientras que la medicina física, rehabilitación de pacientes que acuden al hospital por tratamiento continuo, también se reducirá a la mitad. Esta medida de protesta es organizada por la Federación Médica Peruana. Entre sus petitorios está el incremento del 10% del presupuesto bruto interno nacional para el sector salud, con el fin de mejorar la infraestructura, disponer de materiales adecuados, garantizar el acceso a medicamentos, actualizar la escala laboral, especialmente para los nombramientos que llevan 12 años de espera. Desafortunadamente, los reclamos del gremio médico a nivel nacional no han sido atendidos hasta el momento, que nos va a perjudicar a toda la población. Solamente nosotros le pedimos a la población que tengan paciencia y que todos los casos de emergencia y urgencia se van a atender en nuestro hospital, manifestó su delegado. Otra de salud. Los trabajadores del Seguro Social inician una huelga indefinida por la anunciada unificación con el Ministerio de Salud y de Salud. Este lunes ya hicieron un plantón todos los trabajadores anunciando la huelga. Esto parte de la promulgación del decreto legislativo 1666 que vulnera la autonomía de salud, afectando a los pacientes y a los trabajadores. El gobierno ha dado un decreto ley que hace que el presupuesto del Seguro Social pase a ser administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas. El gobierno quiere dejarnos sin independencia reconocida por ley, explicó el presidente del Cuerpo Médico del Hospital de Edmundo Escomel, Frank Salas. El galeno explicó que si estos recursos económicos son manejados por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud, la transferencia llegará a ser menor, perjudicando la compra de medicamentos, equipos, construcción de hospitales, contratación del personal y otros asuntos. El 20 de noviembre será el inicio de la huelga nacional de indefinida. No habrá atención en consultorios externos y en algunas áreas críticas de emergencia. Desde Arequipa, Radio Yarabí informó Andrés Javier Momani. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y más de la crisis de salud en los distintos países de América Latina, donde, bajo el paradigma del ajuste del gasto público, se lesiona el derecho al acceso a la atención médica de la ciudadanía. También están en conflicto los profesionales de la salud de República Dominicana. Informe con Roxana Marmolejos, integrante de la red Eudeca, desde la nación caribeña. En República Dominicana, médicos de la maternidad Evangelina Rodríguez denuncian las difíciles condiciones laborales y el trato recibido en el centro. La presidenta de la Agrupación Médica Dominicana, la doctora Pereira, condenó lo que consideró como persecución y amenazas hacia los médicos y afirmó que pensaba que la dictadura era cosa del pasado, pero ya ve que todavía existe. El Hospital Evangelina Rodríguez, el Hospital de la Mujer. Vinimos aquí en el día de hoy por un llamado de los médicos que ejercen en este centro de salud, con el acompañamiento quien dirigió la asamblea del presidente del Colegio Médico Dominicano del Distrito, el doctor Cristian Mateo. En el día de hoy nos sentimos apenados porque el subdirector, el doctor Pimentel, nos deja con la palabra en la boca. Parece ser que este hospital no se puede venir con las leyes en la mano, ni con los acuerdos firmados por el Colegio Médico Dominicano y las instituciones de salud. Qué pena que en un hospital como este exista la dictadura. Le pedimos desde el presidente de la República al doctor Mario Lama que vengan en auxilio de este hospital, donde no hay respeto, donde hay maltrato, donde hay malas atenciones con los médicos. No tienen derecho a beber agua, a comer, no tienen derecho a descansar y peor todavía, violando todos los acuerdos. Así que esperamos que este hospital sea intervenido para mejor funcionamiento, ya que quienes los dirigen maltratan al personal y este personal está cansado de los maltratos. Aquí se cumple, aquí se trabaja, aquí hay capacidad
médico. Y esto va a ser llevado a la Junta Directiva del Colegio Médico Dominicano y tendremos que dar los pasos que se tengan que dar para que este centro de salud vuelva a ser lo que era antes, al respeto, a la solidaridad, a la comprensión y al trabajo en conjunto, que eso es lo que necesitan las pacientes que vienen a este centro. La doctora Pereira señaló además que las condiciones actuales dificultan un trabajo digno y eficiente y que la falta de insumos y el ambiente laboral hostil impide que los médicos puedan brindar una atención adecuada. Desde UDECA en República Dominicana les informó Rosana Marmolejos. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. ¿Cuál será la excusa para tu próxima guerra? ¿Cuál será tu interés? ¿Qué país? ¿Qué tierra? ¿Cuántas bombas o misiles serán esta vez? ¿Bajo qué circunstancia? ¿Qué es lo que querés? ¿Quiénes serán los terroristas mañana? ¿Qué bandera flameará y esa sonrisa en tu cara? ¿De qué forma se disfrazará tu causa? ¿Cuál será la ley que ampare la matanza? ¿A dónde irán a parar los cuerpos? ¿Cubrirás con sábanas todo eso que está muerto? Que mataste por cierto, por un futuro incierto. Dirás que es por nuestro bien, pero sé que estás mintiendo. Sé que estás mintiendo. Así funciona el mundo en que vivimos. Cuando nos demos vuelta, el frío de una daga que comienza a raspar y raspar, casi sin respirar. Se venderán mis huesos, vos vas a querer comprar. ¿De qué manera creativa robarás mi libertad? ¿Cómo procederás cuando digamos nunca más? ¿Cuál será el color que deberé elegir para salvarme? Robo armado que aún vendrá, pero ¿en qué parte? ¿Quién será la presa de tu gran expedición? ¿Estarás a la vista o infiltrado en el montón? Escalón por escalón treparás hasta ascender. Bien por encima de todo solo restará vencer, obedecer para crecer entre tus creces. ¿Quién inventó todo ese show de la televisión? Porque dicen esas cosas que veo desde el sillón. Yo no asisto a la noticia, si es lo mismo mil veces. Sé que estás mintiendo. Así funciona el mundo en que vivimos. Cuando nos demos vuelta, el frío de una daga que comienza a raspar y raspar, casi sin respirar. Se venderán mis huesos, vos vas a querer comprar. Poniendo en el pedestal al héroe dudoso, la masa se abraza, un nuevo dios es asombroso. Riguroso el examen para entrar en el orden. Si jugas otro juego son miradas de desdén. Fábricas de enemigos de arcilla y de plasticina. Variadas las opciones, depende de la cocina. Religiones por montones nos invade la de turno. Mientras unos se masacran, otros reparten el mundo. Mi tajada es la tajada de quien se quedó sin nada. Aún no me siento cansada y voy bordeando la calzada, amparada por las voces que resuenan cual cascada. Habitó la encrucijada un tanto desengañada. Al descubrir la pasión de Rebeca, que no fue posible mantener en secreto a causa de sus gritos, Amaranta sufrió un acceso de calenturas. También ella padecía la espina de un amor solitario. Encerrada en el baño se desahogaba del tormento de una pasión sin esperanzas, escribiendo cartas febriles que se conformaba con esconder en el fondo del baúl. Úrsula apenas sí se dio abasto para atender a las dos enfermas. No consiguió en prolongados e insidiosos interrogatorios averiguar las causas de la postración de Amaranta. Por último, en otro instante de inspiración, forzó la cerradura del baúl y encontró las cartas atadas con cinta de color rosa, hinchadas de azucenas frescas y todavía húmedas de lágrimas, dirigidas y nunca enviadas a Pietro Crespi. Llorando de furia, maldijo la hora en que se le ocurrió comprar la pianola, prohibió las clases de bordado y decretó una especie de luto sin muerto, que había de prolongarse hasta que las hijas desistieron de sus esperanzas. Sé que estás mintiendo. Así funciona el mundo en que vivimos. Cuando nos demos vuelta, el frío de una daga que comienza a raspar y raspar, casi sin respirar. Se venderán mis huesos, vos vas a querer comprar. Historias de América Latina en Al Carajo. La música, Eli Almic de Uruguay. Sé que estás mintiendo.
la lectura, fragmento de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, Colombia, por Mavi Sosa, para este Al Carajo. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al Carajo. Y en la continuidad del programa vamos a hablar de colonialismo británico, de la injerencia, la intervención de la gran potencia de la historia, una de ellas, en este continente, Barbados, Guyana, Malvinas, un montón de territorios que Inglaterra fue dominando y fue controlando a lo largo del tiempo, y también fuera de las fronteras de América. Pero vamos a centrarnos de la mano de Juan Francisco Martínez Pería en la región, en América Latina y el Caribe. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Una vez más en Al Carajo con la historia. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola a toda la audiencia. Bueno, un gusto estar nuevamente en el programa. Y bueno, la idea es hablar un poco del Imperio Británico. No solamente tiene una larga historia acá, sino a nivel planetario, a nivel global, ¿no? Una de las primeras cosas que a mí me parece importante señalar, ¿no?, es que cuando se habla un poco de la relación entre Argentina y el Imperio Británico, Inglaterra, en torno a Malvinas, lo que se suele olvidar, digamos, es que no estamos hablando de países en una relación de paridad, digamos, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de un imperio o un ex imperio, entre comillas, frente a un país periférico, un país débil, digamos, como la Argentina, ¿no? A mí una de las cosas que más me preocupa es el nivel de análisis muy bajo que hay en los medios de comunicación, muy interesado, muy proimperialista, digámoslo directamente, que hay en los medios de comunicación, sobre todo en la Argentina, ¿no? Y una de las cosas que se ha puesto más en tela de juicio y permanentemente sobre la mesa de parte de los sectores pro-británicos de los medios de comunicación en la Argentina y de los sectores políticos, es esta idea de que la población que actualmente vive en las Malvinas debería hacer un referéndum y debería decidir si quiere ser parte de la Argentina o ser parte del Imperio Británico, ¿no? Y esa interpretación es una interpretación totalmente pro-británica, pro-imperialista, falaz, porque esa gente fue puesta por Inglaterra, digamos, ¿no? Esa gente son ingleses que fueron localizados ahí, es un enclave colonial con una población traída desde el imperio, que obviamente frente a eso lo que va a decir es que quiere ser parte del Imperio Británico, digamos, ¿no? Pero lo que más me genera urticaria, y yo diría ira, es cómo eso lo quieren hacer pasar como si fuera realmente una preocupación por la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Digo, eso es lo increíble, la gran hipocresía es que, escudándose en un discurso de autodeterminación de los pueblos, lo que se está defendiendo en realidad es a uno de los imperios más terribles de la historia, ¿no? Fijémonos qué locura. Entonces, siempre hay que insistir en esto, porque digo, en esta idea hay autores y hay autoras que se la han dado de progresistas, que han, digamos, utilizado este argumento de autodeterminación de los pueblos. Claro, nosotros, por supuesto, aquellos que tenemos una perspectiva crítica, antiimperialista, por supuesto que creemos en la autodeterminación de los pueblos, pero no es este el caso, ¿no? Esto es una artimaña totalmente falaz para defender los intereses de Inglaterra. En Argentina hay un diario muy conservador, históricamente conservador, que es el Diario de la Nación, uno de los diarios más viejos de nuestro país. Estuvieron sacando artículos, notas, ¿no?, donde todo el tiempo comparaban la relación de la Argentina con Malvinas con la guerra de Ucrania. Y resulta que la Argentina era Rusia y las Malvinas era Ucrania. O sea, es un delirio, ¿se entiende? Es una falta de respeto a la razón que la Argentina, que es un país pobre, semicolonial, que sufre el colonialismo directamente, en Malvinas resulta que la Argentina es un imperio o puede ser comparado con Rusia o con cualquier otro país. El imperio es Inglaterra, ¿no? Me parece que esto es algo muy básico, es absolutamente básico, pero hay momentos donde hay que repetir las cosas evidentes. Y hay que recordar el pasado y el presente, incluso imperial de Inglaterra. Inglaterra no fue cualquier imperio. No estamos ni siquiera hablando de imperio menor, un imperio periférico. Estamos hablando del imperio más grande de la historia, de un imperio que marcó el devenir del mundo moderno. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y obviamente cuando hablamos de Malvinas, tenemos que entender lo que implica Malvinas en términos estratégicos y lo que implicó Malvinas en términos estratégicos para Inglaterra. El Imperio Británico comienza más tarde que el Imperio Español y el Imperio Portugués, que fueron las vanguardias en el siglo XV y XVI, y sobre todo arranca, digamos, lentamente en el siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII. Al principio Inglaterra, como otros,
eran sobre todo nacientes países que apostaban a la piratería, a los corsarios, ¿no? Y atacar sobre todo a los barcos españoles, ¿no? España se robaba el oro y la plata de América y los piratas intentaban robarle lo que España se robaba. Pero sobre todo a partir de fines del siglo XVI, pero fundamentalmente en el siglo XVII, los otros imperios empiezan a hacer pie en América, ¿está bien? Sobre todo en América del Norte y en el Caribe. Y lo interesante es que ellos no encuentran oro y plata en el Caribe ni en América del Norte, entonces empiezan a explotar la tierra. Pero obviamente esta gente no se vino hasta acá para trabajar ellos, y ahí lo que empiezan a hacer es una masiva importación de esclavizados, ¿no? Entonces Inglaterra va a empezar a conquistar parte de Norteamérica y sobre todo parte del Caribe. Recordemos que Jamaica, por ejemplo, era una isla española, pero justamente ellos empiezan a conquistar el Caribe, ¿no? No todo, obviamente, pero parte importante, y sobre todo Jamaica y Barbados, la isla que vos comentabas, Pablo, anteriormente. Y ahí hay una masiva importación de esclavizados, sobre todo en el siglo XVII y fundamentalmente en el siglo XVIII, donde Inglaterra es la campeona de la esclavitud. Inglaterra tuvo un rol absolutamente destacado, el más importante en ese momento, en el tráfico esclavista. Y en el siglo XVIII, una vez que Inglaterra pierde, o sea, Inglaterra, el Imperio Británico tiene como dos etapas, ¿no? La primera etapa, que bueno, es esta etapa de un rol muy importante de la esclavitud y además de la colonización de América, parte de América del Norte y del Caribe. Y una vez que ellos pierden Estados Unidos, ¿no? Ellos empiezan a pensar más en un imperio más económico. Y ahí es donde América Latina, la América ex española, cae bajo las redes comerciales y financieras de Inglaterra, ¿no? Hay que recordar siempre esto porque obviamente Malvinas es una herida abierta muy evidente, ¿no? Pero además de eso, nosotros tenemos lo que fue el imperialismo económico de Inglaterra en las nacientes repúblicas hispanoamericanas. George Canning, que fue primer ministro y fue canciller durante mucho tiempo del Imperio Británico, en la década del 20, él dice: hay que reconocer las independencias hispanoamericanas. Él dice: las repúblicas hispanoamericanas son libres, pero si hacemos las cosas bien, van a ser comercialmente británicas. Y eso es lo que ellos hacen, a través de tratados comerciales, a través de empréstitos y a través de unas primeras inversiones, empiezan a atrapar a nuestros países en redes comerciales, ¿no? Y ahí, que es en 1833, cuando los británicos toman las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas estaban bajo jurisdicción argentina, particularmente de Buenos Aires. Había un gobernador que era Luis Bernet, lo expulsan y ahí toman posesión de esas islas, las conquistan. Inglaterra ya había querido tener posesión de esas islas, pero España lo había expulsado previamente y España era quien las controlaba. Y la Argentina era el heredero, digamos, habiéndose independizado de España, era quien tenía soberanía sobre esas islas, ¿no? Entonces, además de estas redes comerciales que se establecen en América Latina, Inglaterra conquista las Malvinas. Obviamente, ¿por qué conquista las Malvinas? Porque el proyecto imperial británico, ya desde antes, pero sobre todo en esta época, era el control de los mares, el control del comercio y el control de la industria a través de la Revolución Industrial y el control de los mares, ¿no? Y Malvinas y otras islas como Santa Elena, Ascencio, Tristán y Acuña, bueno, y otras islas eran fundamentales para esto, ¿no? Obviamente los cruces atlánticos. Ahí, por ejemplo, no se sabía que había petróleo en ese momento, ¿no? Pero digo, hoy por hoy, por ejemplo, Malvinas es muy importante por la pesca, por el petróleo. Y después, durante el siglo XIX, Inglaterra, a pesar de que va a mantener esta lógica de un imperio comercial, va a terminar volviendo a ser un imperio que conquista militarmente y conquista territorialmente. Ya desde antes tenemos la conquista de Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Pero después hay, sobre todo a fines, en la medida que avanza el siglo XIX, una enorme conquista en África y en Asia. Y con el devenir del tiempo, Inglaterra se va a convertir en el principal imperio del mundo. Eso va a entrar en crisis sobre todo en dos etapas: la Primera Guerra Mundial y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra y la Segunda Guerra son momentos de quiebre, cuando los imperios empiezan a pelear entre ellos. Ese es el momento en el cual los sectores antiimperialistas logran avanzar, y sobre todo a partir de la década del 40 y la década del 50 y sobre todo la década del 60 va a empezar a darse un proceso de descolonización. Recordemos la India, yo no lo comenté, la India pasa a ser colonia británica a mediados de la década del 50 del siglo XIX. También recordemos otra cosa muy importante, la penetración comercial inglesa en China a través de las guerras del opio. Pero bueno, decíamos en la década del 40, ya con la independencia de la India, y después en la década del 50 con la independencia de Ghana, ¿no? Se va a ir dando un proceso de descolonización. Pero algo fundamental, ese proceso de descolonización nunca fue total. Inglaterra sigue teniendo colonias en el Caribe, ¿no? Sigue teniendo colonias en el mundo, sigue teniendo colonias en el Atlántico, y sigue teniendo una colonia que es Malvinas. Y Malvinas se ha vuelto más importante que antes, sobre todo, como decíamos antes,
por el descubrimiento de petróleo, de hidrocarburos, ¿no? Por la importancia de la pesca. Es interesante porque la ONU, en su momento, hubo una resolución, la 2065 de 1965, que estableció que era una cuestión colonial. Fue también importante la creación de la ONU como un espacio para impulsar la descolonización. Ojo que esas descolonizaciones, hubo muchas descolonizaciones truchas, ¿no? Como por ejemplo Puerto Rico, muchas de las islas del Caribe que en realidad no están descolonizadas, como Martinica, Guadalupe. Pero la ONU instó, digamos, al proceso de descolonización en Malvinas, y eso nunca Inglaterra se quiso sentar a negociar seriamente eso, y mucho menos después de la guerra, y mucho menos después del encuentro, digamos, de hidrocarburos y la importancia todavía más económica, digamos, de la isla, ¿no? Entonces, hay que entender Malvinas no solamente en su importancia para la Argentina, sino su importancia regional, su importancia histórica. Estamos hablando del que fue el principal imperio de la historia y que sigue siendo una potencia imperial y que sigue jugando un rol enorme, por supuesto, a nivel global. Sí, y a lo largo de todos esos periodos de invasión y colonización, una potencia que violó los derechos humanos y cometió, no sé si usar el término genocidio, porque es una palabra... Totalmente, sí, usalo, Pablo, sin miedo, por supuesto. Bien, bueno, a lo largo de todo el mundo y del continente americano, y hoy Inglaterra es el que se pone en el lugar moral de, por ejemplo, votar contra Rusia para expulsarlo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una hipocresía absoluta. Es que lo más trágico es eso, y lo más trágico es que haya sectores que se presten a ese juego, digamos, o que forman parte de eso, planteando justamente, ¿no?, que nosotros somos invasores, ¿no? Es un disparate que la autodeterminación de los pueblos, no van a venir a hablar a nosotros autodeterminación de los pueblos, o sea, un imperio, ¿no? Y son, como decía Arturo Jaureche, un pensador nacional popular argentino muy importante, son cipayos. Estas figuras políticas y periodísticas son meramente cipayos que trabajan en función del imperio. Acá hay algo que vale la pena subrayar absolutamente, el rol de los distintos gobiernos. Los gobiernos de la Argentina históricamente han mantenido su demanda, ¿no?, por la descolonización y la recuperación de las Islas Malvinas, pero cada gobierno ha tenido sus bemoles. Y hubo un proceso de desmalvinización muy intenso. El gobierno de Carlos Saúl Menem, el gobierno neoliberal, fue vergonzosa la relación que mantuvo. Toda la década del 90 fue muy, muy vergonzosa. Hubo toda esta idea de que, bueno, acercándonos, cooperando, digámoslo mal y pronto, chupando las medias, tal vez en algún momento podía haber algún acercamiento, pero todos esos acercamientos fue entregar, en definitiva, recursos, soberanía y mejorar las condiciones de Inglaterra. Y realmente la época de un cambio verdadero, importante, fue la época de Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? Ellos efectivamente fueron quienes impulsaron una política verdaderamente soberana, de recuperación de la soberanía de las Islas Malvinas, con muchas políticas, tanto culturales como el museo, la creación del museo, como políticas regionales, políticas diplomáticas, ¿no?, llevando adelante una gran acuerdos regionales en América Latina, en África, en Asia, ¿no?, buscando que Malvinas no sea solamente una causa argentina, sino que sea una causa de América Latina y del tercer mundo. En su momento más es importante porque durante la guerra muchos países latinoamericanos se solidarizaron, ¿no?, como Perú o como Cuba, ¿no?, que se solidarizaron con la causa argentina de Malvinas. Hablamos de Malvinas, fuera de agenda, fuera de fecha, porque es un tema que trasciende y atraviesa todo el calendario político, y lo hablamos también en clave latinoamericana. Juan habla del apoyo de ciertos países de la región. Bueno, hoy por hoy el consenso sobre Malvinas como una causa no solo argentina, sino latinoamericana, es muy grande en toda la región, pero bueno, en los foros internacionales el poder de veto lo siguen teniendo las grandes potencias, por eso queda como algo más simbólico que otra cosa, aunque esa unidad latinoamericana sobre determinados ejes, más allá del color de los gobiernos transitorios, creo que es un sentir más de los pueblos que de los gobiernos que van pasando, es un eje de unidad, ¿no? Malvinas une a América Latina, desde México hasta la Argentina, desde los Andes al Atlántico. Sin duda, es una demanda, es una consigna de los pueblos en la Argentina y en América Latina, que está muy viva. Nos recomienda siempre, Juan Francisco, películas, libros que nos ayudan a seguir esta mirada histórica que les das vos en el programa a los distintos temas, de Malvinas y o del colonialismo británico. ¿Qué nos recomendás? Bueno, hay mucho, pero se me ocurría, hay un libro chiquito, pero está bueno, de un autor uruguayo, que algún día podríamos hablar especialmente de él, que se llama Vivian Trías, un autor uruguayo que fue secretario general y diputado también secretario general del Partido Socialista Uruguayo, fue maestro de Eduardo Galeano,
tiene una obra muy importante y tiene un librito lindo que se llama El Imperio Británico. Hay que encontrarlo en librerías de usados, pero que vale la pena. Y ahí, bueno, sobre Malvinas se ha escrito muchísimo, por supuesto. Hay un libro reciente de un compañero, amigo, colega, que se llama Luis Weiner. El libro él lo coordina, es un libro colectivo donde han escrito muchas figuras como Alicia Castro, ex embajadora argentina ante Inglaterra, una gran malvinera. El libro se llama Malvinas en la geopolítica de América Latina, ¿no? Un libro muy valioso que vale mucho la pena, que ha sido publicado y editado por el Centro Cultural de la Cooperación también. Y como decíamos antes, América Latina tiene múltiples heridas coloniales, ¿no? Múltiples heridas coloniales, pero hay heridas coloniales directamente abiertas, o sea, el colonialismo explícito sigue, y una de ellas es la iglesia. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Vamos al cine ahora en la continuidad de este capítulo de Al Carajo, desde la ficción y en tono de ironía, una problemática que sufren los y las migrantes de América Latina. Paloma Carreira Griot con esta nueva reseña de la producción audiovisual de nuestro continente. Hola Pablo, compañero, nos vamos para Ecuador con la película Prometeo Deportado. Esta comedia dramática de Fernando Mieles se estrenó en el año 2010. La película comienza en las ventanillas de migración de un aeropuerto que desconocemos. Vemos cómo algunos pasajeros se forman en filas. De un lado, los miembros de lo que creemos que es los miembros de la Unión Europea, que pasan sin problemas, mientras que otros tienen que esperar. En este grupo de los que esperan se encuentra un grupo de ecuatorianos que es fríamente detenido y escoltado por unos largos pasillos hacia un destino que ellos desconocen, donde solo reciben bandejas de comida una vez al día y nadie les explica nada. ¿Ecuatoriano? Sí. ¿Cineasta? Realizador de cine, director, guionista. Hago películas, documentales, filmmaker. Así comienza esta película, esta comedia dramática, Prometeo Deportado, donde veremos entre los detenidos que pertenecen a diferentes clases sociales, tienen distintas razones para viajar, algunos por placer, otros por trabajo, otros para visitar a sus familias. Entre todos ellos se encuentra Wilson Prometeo, un joven que lleva un baúl de magia, que él dice que es mago prestidigitador y es el único que tiene el equipaje y que tiene las manos encadenadas. Esto es una equivocación, señor. Nosotros no somos responsables por otros. Somos turistas. Sí, somos de la tercera edad, ni siquiera sabíamos que vamos a ver al Papa por culpa de uno. No pueden tratar a todos así. Yo vengo a ver a mis parientes. Este es mi título universitario, soy licenciado, tengo visa de trabajo, tengo todo. Yo no tengo nada que ver con esto. Yo ni siquiera soy ecuatoriana, por el amor de Dios. Yo soy americana, I'm a model. Mire, yo soy escritor, señor. Lo que pasa es que he sido invitado al encuentro iberoamericano sobre literaturas panhelénicas y también posmodernas. Este es mi libro. Soy Prometeo, también... mago, el mejor mago prestidigitador, mentalizador, escapista de todo el Ecuador. Entre estos detenidos nadie sabe bien por qué están y empiezan a acusarse entre ellos de por qué uno está ahí, por qué el otro está acá, y con el paso de las horas, incluso de los días, la tensión empieza a aumentar, las condiciones de vida en la sala de espera empiezan a volverse un poco inhumanas y cada vez llegan más ecuatorianos de distintos vuelos. No podemos permitir que nos hagan esto, hay que hacer algo. ¿Qué? Ay, no sé, pero no podemos permitir que nos deporten a Ecuador. Ella tiene razón, hay que hacer algo. Frente al miedo de la deportación, los detenidos empiezan a hablar, a revelar sus verdaderas identidades, sus historias, sus sueños, sus temores y empiezan a interactuar entre ellos y a contarse algunas cosas. En este microcosmos empezamos a ver algunas luchas de poder, empiezan a surgir quizás los más fuertes, intentan aprovecharse de los otros, los más ricos, abusarse de quienes menos tienen, y ahí la cuestión de la plata, la cuestión de los estratos sociales e incluso de la comida empiezan a escasear y a ver y sacar la verdadera cara de cada uno. ¿Qué no se dan cuenta? Eso es precisamente lo que quieren. Motivos para deportarnos. No se preocupe, ya estamos aquí. Y de aquí no nos saca nadie. ¿Ah? ¿Pasamos todos o nada? ¿Todos o nada?
Prometeo Deportado muestra un poco los diferentes escenarios y cómo cada uno vive, cada ecuatoriano vive el tema de la inmigración. Inclusive el mismo guionista y director Fernando Mieles contó que la idea le surgió luego de haber sido deportado cuando regresó a Ecuador en 1993 luego de estudiar cine. Tengo miedo. No tenga miedo. Nadie nos obliga a quedarnos en esta sala. Podemos volver al Ecuador si quiere. Y hacemos un espectáculo juntos. ¿Qué le parece? Prometeo, mago escapista y su bellísima asistente. Afrodita, usted. Prometeo Deportado es esta película, esta comedia dramática del 2010 de el director Fernando Mieles. La pueden encontrar muy fácilmente en las plataformas para verla. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Mis hijos tenían que estudiar y salir adelante. Iba en busca de un trabajo para educarlos. Mi hermana me dijo que solo iba a ir un tiempo, que regresaría con nosotros. El 22 de agosto de 2010 fueron asesinadas 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, México, por el cartel denominado Los Zetas. Se conmemora sus vidas, se exige a los estados condiciones de vida dignas y justicia para las familias de las víctimas. Por el derecho humano a migrar. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. La 29ª Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado tuvo lugar en Cuenca, Ecuador, promediando el mes de noviembre de 2024 para tratar temas relativos al cambio climático, el desarrollo sostenible, la equidad de género y otros temas globales y regionales, en un encuentro que tuvo impactos a nivel latinoamericano y a nivel local en Ecuador. En el primer término, la cumbre fue catalogada como un fracaso por la ausencia de presidentes de toda América Latina y el Caribe, más los países de Europa integrantes. Solamente estuvieron presentes los mandatarios de Portugal y de Andorra. Por España estuvo el rey Felipe y por los países latinoamericanos, salvo el anfitrión, el ecuatoriano Daniel Noboa, no concurrió ninguno de los primeros mandatarios que enviaron cancilleres o funcionarios de segunda línea, y se registró ausencia absoluta de representantes de Venezuela, Nicaragua, México y Cuba. Hay que decir que todas las naciones latinoamericanas privilegiaron participar en el encuentro de la PEC, que se desarrollaba paralelamente en Perú, y de la reunión del G20, que iniciaba también prácticamente en simultáneo en Río de Janeiro, Brasil. Acá las críticas a nivel local al presidente Noboa. La falta de conducción diplomática para darle valor al ejercicio de la presidencia pro tempore del Foro Iberoamericano y la conclusión opositora local de un nuevo fracaso y la soledad y la poca influencia del presidente en el marco regional. Estamos viviendo momentos duros para la región, momentos duros para Iberoamérica. Este es el presidente ecuatoriano en la cumbre. Más que duros diría que son complejos y tenemos la responsabilidad como jefes de Estado de sacar adelante a nuestros países y de sacar adelante una región que está afectada por el crimen transnacional, que está afectada también por el cambio climático, por sequías significativas y también por el abandono. El fracaso de los consensos en la cumbre iberoamericana realizada en Cuenca, Ecuador, fue por izquierda y por derecha. Por izquierda, con las ausencias de Petro, de Colombia, de Sheinbaum de México, y las críticas al foro históricas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y por derecha, por el intento del gobierno argentino de Javier Milei de imponer declaraciones en contra del gobierno de Maduro y del gobierno de Díaz-Canel y de romper adhesiones regionales, entre otras cosas, a la agenda de lucha contra el cambio climático. Además, mientras el encuentro de gobiernos iberoamericanos se explayaba en palabras y en enunciados políticamente correctos, en las calles de Ecuador arreciaban y siguen arreciando las protestas por la crisis económica causada por el gobierno neoliberal y por la crisis energética, los cortes de luz permanentes y todavía sin soluciones. Por eso, mientras en Cuenca se proclamaban consignas gubernamentales, en Quito y en otras ciudades del país hablaba la calle.
demostrar el descontento, el rechazo de un gobierno incapaz, mentiroso, que no ha resuelto los problemas del país y que hoy con tintes de un dictador quiere resolver los problemas, pero jodiéndole al pueblo ecuatoriano. No hay luz, la gente no puede trabajar. Hay más de 10.000 ecuatorianos que han salido de migrantes a otros países debido a esta situación. Hay desempleo, la gente no tiene de qué vivir, no tiene qué comer. En las palabras de Marcela Arellano, presidenta de la organización de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres del Ecuador, entre otras voces que encabezan las movilizaciones contra las políticas de Noboa, está el fracaso verdadero del gobierno que se quiso llevar la marca de la crisis local con la cumbre iberoamericana, hablando de cuestiones abstractas, generales y globales. Además, el vaciamiento de la cumbre por parte de los gobiernos de toda la región en el medio de su campaña reeleccionista. Misma acusación en España para el rey Felipe, que en medio de la tragedia de la Dana en Valencia y la bronca popular por la ausencia del Estado, se fue para Ecuador, participó de la raleada cumbre y recibió el traspaso de la presidencia pro tempore de la Conferencia Iberoamericana, que el año que viene, en el 2025, tendrá sede, obviamente, en España. En este cierre me gustaría reconocer la contribución de Ecuador a nuestro sistema de cumbres. Habla el rey. Todo el trabajo que ha desarrollado durante este periodo, que se inició en marzo de 2023 y que culmina con la adopción de una declaración en el marco de la cumbre y de numerosas declaraciones especiales que gozan de un amplio respaldo y ponen de manifiesto el interés y la vitalidad de la Conferencia Iberoamericana. Todos hemos realizado un gran esfuerzo para proyectar una agenda completa y fructífera de compromisos y mandatos que refleje las prioridades de nuestros países desde distintos prismas y enfoques, teniendo siempre presente la vocación de convergencia y de diálogo propia de esta comunidad de naciones. Más allá de los enunciados políticamente correctos del rey Felipe de España y del presidente ecuatoriano Daniel Noboa en esta fracasada cumbre iberoamericana 2024, reiteramos que la conclusión es la falta de acuerdos, la falta de participación, la imposibilidad de lograr un documento de consenso. Para ir al contrapunto más caliente de este foro iberoamericano, hay que remitirse lamentablemente a las versiones taquigráficas que constan en la Secretaría General de la organización, porque no hay registros audiovisuales. El debate más álgido fue entre Cuba y Argentina, entre Argentina y Cuba. El gobierno de Milei llegó a Cuenca con una postura negacionista del cambio climático y de desconocimiento de la postura mayoritaria internacional de condenar el bloqueo económico de Estados Unidos en contra del Estado cubano. En un pedido de réplica, el embajador del país caribeño, Rodolfo Benítez Berson, al ser mencionado, solicitó la palabra y señaló a Argentina de una vez más abusar del espacio de diálogo y concertación para atacar a Cuba y a otras naciones iberoamericanas. Con ello buscan, pero por supuesto no lo logran, dijo el representante cubano, lanzar una cortina de humo sobre el vergonzoso papel que ha tenido Argentina en esta cumbre. A pesar de los intentos de la Casa Rosada por impedirlo, en esta cita ha primado el diálogo constructivo, la unidad dentro de la diversidad, la solidaridad y la salvaguarda del valioso acervo histórico de la Conferencia Iberoamericana. Dijo Cuba que Argentina vino a Cuenca para hacer fracasar la cumbre. Pretendieron acallar la voz firme de Iberoamérica en defensa de la igualdad de género, trataron de imponer la anticientífica postura de que el cambio climático no existe, quisieron borrar de los documentos de la organización los derechos de la mujer y los objetivos de desarrollo sostenible acordados en Naciones Unidas e hicieron todo lo posible por evitar que hubiese pronunciamientos contra los discursos de odio. Además, el embajador cubano acusó a Argentina de mostrar su absoluta sumisión a Washington defendiendo el criminal bloqueo en contra de su país. Pero Argentina fracasó estrepitosamente. Se han quedado absolutamente aislados, no han recibido apoyo de nadie. Réplica de la representación cubana a la delegación argentina en el contrapunto más picante de esta cumbre iberoamericana realizada en Cuenca, Ecuador. El cierre de Cuba, textual de la versión taquigráfica del debate, dice el embajador caribeño, la delegación argentina puede dar por cumplida la orden de ataque contra Cuba dictada desde Washington, pero tendrá que regresar con la deshonra de haberse quedado absolutamente sola en este foro.
Es grotesco y ridículo que un gobierno que maltrata a jubilados, que niega la igualdad de la mujer, que se opone a los derechos de los pueblos indígenas y apoya la masacre contra el pueblo palestino, pretenda dar a otros lecciones de derechos humanos y democracia. La delegación cubana hace llegar su mensaje de solidaridad y apoyo al hermano pueblo argentino. Rodolfo Benítez Berson, embajador de Cuba en la reciente conferencia iberoamericana realizada en Cuenca, Ecuador. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Maranga María. Seguimos. Tramo final para este episodio. Último paso que ocupamos siempre con la literatura de nuestro continente. Última parte del año, últimos momentos también para Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Como siempre, en Al carajo, en la voz de Mavi Sosa. Champandongo. Ingredientes: un cuarto de carne molida de res, un cuarto de carne molida de puerco, 200 gramos de nueces, 200 gramos de almendras, una cebolla, un acitrón, 2 jitomates, azúcar, un cuarto de crema, un cuarto de queso manchego, un cuarto de mole, comino, caldo de pollo, tortillas de maíz, aceite. La cebolla se pica finamente y se pone a freír junto con la carne en un poco de aceite. Mientras se fríe, se le agrega el comino molido y una cucharada de azúcar. Como de costumbre, Tita lloraba mientras picaba la cebolla. Tenía la vista tan nublada que sin darse cuenta se cortó un dedo con el cuchillo. Lanzó un grito de rabia y prosiguió como si nada con la preparación del champandongo. En estos momentos no se podía dar ni siquiera un segundo para atenderse la herida. Hoy por la noche vendría John a pedir su mano y tenía que prepararle una buena cena en tan solo media hora. A Tita no le gustaba cocinar con premura y ahora estaba atrasada. El principal motivo de su atraso era su adorable sobrina, que había nacido 3 meses antes, al igual que Tita, de una manera prematura. A Rosaura le afectó tanto la muerte de su madre que anticipó el alumbramiento de su hija y quedó imposibilitada para amamantarlo. En esta ocasión Tita no pudo o no quiso adoptar el papel de nodriza, como en el caso de su sobrino. Ahora sabía que no había que establecer relaciones tan intensas con niños que no eran propios. Prefirió en cambio proporcionarle a Esperanza la misma alimentación que Nacha había utilizado con ella cuando era una indefensa criatura: atoles y tés. Yo te la traigo de Oriente. La bautizaron con el nombre de Esperanza, a petición de Tita. Pedro había insistido en que la niña llevara el mismo nombre de Tita, Josefita, pero ella se negó terminantemente. No quería que el nombre influyera en el destino de la niña. Bastante tenía ya con el hecho de que, al haber nacido, su madre tuviera una serie de alternaciones que obligaron a John a practicarle una operación de urgencia para salvarle la vida y quedar imposibilitada para volverse a embarazar. Yo te la traigo de Oriente. Al carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La lectura final de Mavi Sosa, de Como agua para chocolate, acompañada con música de Israel López, alias Cachao, leyenda del contrabajo, del mambo y del jazz afrocubano. Mavi también leyó, en la primera parte de este capítulo 39 del 2024 de Al carajo, otro pasaje de 100 años de soledad. Las 2 novelas que visten literariamente esta temporada número 15 de nuestro ciclo. Tuvimos noticias país por país y región por región, en enlace con las radios comunitarias, campesinas e indígenas del continente. Tuvimos historia con Juan Francisco Martínez Pería. Tuvimos informe de la cumbre iberoamericana realizada en Ecuador. Tuvimos cine con Palis Carreira Griot. En otra vuelta por el continente, con noticias, política y cultura de la patria grande.
Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística. Nos despedimos hasta nuestra próxima emisión, ya encarando la parte final del año. Seguiremos en lo que queda del 2024 con esta contraagenda informativa, regional, política y social. Nos encontramos en nuestro episodio número 40 de esta temporada, a la brevedad en el aire de las radios que nos retransmiten y cuando quieran en el canal de YouTube Al Carajo Radio. Será hasta ese momento. Esto fue Al Carajo, muchas gracias. Comandante, vienes quemando la brisa, comandante, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la cara